Un pueblo en la cresta guarda sus secretos mejor que cualquier caja fuerte. En una casa clausurada, por encima de la línea de arbolado, el parentesco se dobla sobre sí mismo hasta que los nombres pierden sus bordes y los papeles conviven con incomodidad. Las décadas se comprimen en inviernos y los inviernos en rumores, mientras nacimientos, entierros y los silencios entre ambos se trenzan en una sola cuerda pesada. El paisaje perdura. La familia se aferra, el patrón se endurece. Antes de seguir, suscríbete si te interesan investigaciones largas y meticulosas como esta. Más allá del camino de tablones de los madereros, un grupo de techos en las lomas de Kettlebrook parece corriente. Pero la ventana de la cabaña lleva su propia contabilidad. Por las mañanas, rosetas de escarcha brotan y se desvanecen con las mismas formas, un pulso que no varía más que en 11 latidos de viento. La ladera es granítica y paciente, el abetal inmóvil, el arroyo una cinta de peltre bajo el hielo. El lugar parece autodidacta y autocerrado, como si el mapa en papel hubiera aprendido a apartar la mirada. El hogar es un elenco cerrado y lo ha sido desde hace tanto como cualquiera logra cazar una estación con un nombre. Silas Hale, ancho de hombros por acarrear piedra y con la mandíbula contenida por palabras guardadas, se mueve con una economía deliberada que mantiene liso el mango del hacha y engrasadas las bisagras. El abrigo le cuelga recto, las botas las vuelve a suelar él mismo. Ruth, su esposa, se atiene a la lana, los alfileres y las necesidades del fuego bajo. Tararea himnos sin palabras y ahorra hilo por instinto. Lleva el cabello cubierto con un pañuelo incluso cuando no hay visitas. Mercy, la primogénita, carga agua con una marca de soga en la palma y el hábito de mirar el umbral antes de cruzarlo. Es menuda y rápida, corre cuando el clima lo permite. Eben, un chico que cuenta cuervos y anuda bramante en patrones que se repiten, se queda en los bolsillos y los bordes. Liddy, con el pelo cortado en recto con tijeras, vigila el pan y la estufa. Y Jonah, el menor, duerme ligero y se sobresalta cuando una mecha toma fuego de otra. Una abuela, Agnes, perdura en una mecedora cuyos patines han sido pulidos por el uso. Habla poco y no se quita el chal ni en julio. Sus días son útiles y sus caminos pequeños. En verano trabajan los caballones de patata y las colmenas. En otoño ahondan la fresquera y apuntalan los muros con trozas de abedul. Los inviernos se posan sobre la cresta como una campana, pesados e intransitables durante semanas. El vallado del potrero se arregla en el deshielo, nunca con alambre comprado, siempre con varas de arbolillo cortadas a medida. El pastor llega quizás una vez al año, cuando el camino mantiene su corona. De lo contrario, la familia hace una sola ida a la tienda de Broom Hollow, cuando asoma el primer verde, comprando sal, aceite de lámpara, harina basta y, a veces, unos palmos. The ticking. Mercy conoce la medida de las piedras del arroyo al tacto. Eben nombra las nubes por su forma. Nadie usa calendario clavado en la pared. Aquí el tiempo avanza por el peso de la lana y la luz del día. La comarca lleva su propia cuenta de los Hale, escrita no en libros mayores, sino en miradas que cruzan el mostrador y recuerdos que emergen cuando la estufa de la tienda chasquea al apagarse. Se dice que los Hale tienen buenas abejas y mala fortuna, que se guardan para sí por costumbre más que por orgullo. Alguien recuerda que Mercy cargó un saco de pienso desde el molino, sin posarlo ni una vez, la boca apretada, la vista a unos pies detrás del lugar en que estaba. Otro pensó que Jonah nunca aprendió a mirar a un extraño a la cara, pero pudo imitar a la perfección el reclamo del chotacabras antes de su sexta primavera. También se dice que Ruth compra más alfileres de los que pide un patrón de vestido y que Silas nunca trueca huevos. En una versión, Agnes es una partera hábil. En otra, no soporta mirar una cuna. Unos ojos aseguraron que la lámpara de los Hale ardía tarde en noches sin meteorología que vigilar. Otros insistieron en que su ventana se apagaba antes que ninguna cuando volvía la escarcha. Las historias se raspan entre sí y se asientan en una duna sin dueño. La primera grieta en el patrón llegó sin testigos más allá de la casa misma. Pasó un invierno que sacó el aire del pecho y puso hielo al arroyo en capas gruesas como tapas de losa. En el corral trasero, donde se inclinan dos abedules, apareció una señal pequeña y bien cepillada, asentada baja y recta, con los cantos alisados con esmero.
No había piedra de tienda, solo una tabla aceitada contra el clima con letras talladas a punta de cuchillo. Un nombre tomado de la Biblia familiar del interior. La toalla usada aquel día en la casa, luego doblada en el fondo de un arcón, guardaba una mancha color herrumbre que se había restregado una y otra vez hasta deshilachar la trama. La cuna que había estado junto a la estufa subió al sobrado y quedó en pie, pero vacía. El ritmo de la casa cambió poco, las faenas siguieron siendo las faenas. Sin embargo, Mercy caminó con otra economía, un repertorio más estrecho de pasos, y el tarareo de Ruth se estrechó. Solo el tempo insinuaba algo más que penuria de cosecha. La distancia entre el uso de una mantilla de bautismo y la siguiente se volvió extrañamente breve, y luego extrañamente larga, como si un reloj se hubiera parado y arrancado en un cuarto sin visitas. Giró otra primavera, lenta y sin anuncio, y las marcas de altura de los niños en la jamba treparon sin señales de pizarras escolares que las dividieran. Se soltó y se ajustó la falda de Mercy. Los nudos de bramante de Eben tomaron lazos más intrincados, como si el saber necesitara esconderse. A las abejas les fue bien ese año. Una segunda tablilla se unió a la primera, colocada de sesgo como si la tierra se negara a tomarla a la escuadra. Las marcas eran limpias, de trazo somero, una mano que conoce la presión que pide la madera. Una cesta de ropa lavada, dejada demasiado cerca de la estufa, se encrespó en los bordes con un tizne una tarde y fue girada discretamente para que la marca no se viera. En la Biblia, 2 páginas cerca del centro colgaban flojas en la encuadernación, como si unos dedos las hubiesen pasado demasiadas veces. La mecedora de Agnes no se movía de su sitio, aunque el sol cruzara el suelo. Ella miraba la estancia más que nada dentro de ella. Un tercer verano trajo una carreta del fondo del valle, ejes que crujían, y Ruth pidió más aceite de lámpara de lo habitual. El dependiente lo recordó porque tuvo que ir por una segunda lata al fondo. Liddy no entró. Esperó bajo el toldo mirando pasar botas, golpeando el costado del zapato con una varita. Silas cambió una vara de fresno curado por una bobina de hilo. Nadie preguntó más de lo que había en el mostrador. Las preguntas viven mal donde el camino pertenece al invierno. Se murmuró que la cuna se había bajado al granero para repintarla. Otro rumor dijo que la cuna se había hecho astillas en un momento de tiempo duro. Ningún rumor tenía cuerpo, solo la forma de una historia que busca dónde asentarse. Hacia la recolección, Mercy empezó a llevar un chal sobre los hombros incluso con calor, y giraba de lado para alzar los cubos como si pesara una inspección. Eben se habituó a dormir en el cobertizo en vez del sobrado. Jonah, aún menudo, fue visto una vez caminando detrás de Silas a cierta distancia, como si midiera la longitud de su sombra. En el corral trasero, las tablillas se ajaron. Una tenía una pequeña cadeneta de vainas secas atada en la base. La Biblia, al abrirse para dar gracias, mostraba que una mano cuidadosa había subrayado un versículo, y luego lo frotó como para ocultar la línea sin desgarrar el papel. Nadie alargó la mano hacia un aviso del mercado clavado en la puerta de la tienda sobre el reinicio de la escuela en el hueco. Los Hale nunca habían sentado niños en bancos de esa clase. El camino a Kettlebrook no es lugar para relojes ajenos. Cuando llegó la primera lluvia fuerte de la caída de la hoja, un hilo de agua abrió una línea nueva por el patio hacia el potrero. Silas echó grava para desviarlo. Mercy miró cómo el agua encontraba su cauce y presionó los nudillos contra el delantal. Las salsas zumbaban como siempre. En el segundo domingo después de que regresó la escarcha, la casa se mantuvo callada por la mañana. El humo esperó y luego subió sin prisa. Ruth se quedó cerca de la cama de arriba hasta el anochecer. Un cubo subió y bajó más de una vez. Liddy dispuso un fardo de trapos junto a la puerta y se volvió de ellos. El chal de Agnes resbaló y lo dejó en los codos, las manos vacías. Al anochecer, la ventana de la cabaña solo mostraba el lento vaivén de la lumbre. Luego se apagó. En lugares así, la familia es un círculo ceñido con bramante. Guarda el calor y mantiene fuera el viento. También retiene las historias demasiado cerca para que respiren. Los Hale llevaban en esta cresta desde el primer árbol cortado, y los nombres en su Biblia se repiten con un patrón tejido por ahorro. Hijos llamados por tíos, hijas por abuelas, bodas con poca distancia. Nadie llegó con papeles a bendecir o prohibir. Aún así,
Las ligaduras del hábito pueden hacer que un libro se lea al revés sin que nadie lo abra. Las edades anotadas, no tanto como números, sino como apostillas en los márgenes, un invierno aquí, una crecida allá, caían raro junto a las marcas de altura en la jamba. La primera raya de Mercy y la de Jonah en el marco llegaron más juntas de lo que una partera del lugar llamaría sentido común. Luego, el siguiente juego se sostuvo muy separado, como si un reloj hubiera sido parado y puesto en marcha en una habitación, sin visitas. El objeto que no cedía era una hoja escrita a mano guardada entre salmos y proverbios, una lista familiar que alguien había iniciado antes de la guerra, que nunca llegó a esta cresta. La tinta es parda y tenue en lugares, las letras firmes, una mano escolar aprendida una vez y conservada. Los nombres se repiten: Ruth, Mercy, Agnes, Silas, Evan, Liddy, Jonah, y un puñado de nombres de infantes que nunca alcanzaron marcas en la jamba. Junto a un nombre, una pequeña cruz, no de libro de iglesia, solo 2 trazos. Junto a otro, una mancha donde se intentó una fecha y se limpió aún húmeda. La hoja parece una confesión escrita sin sacerdote. Enterraron una tercera tabla antes de que la nieve se afirmara. Su madera venía de un larguero de cuna, la veta apretada, los cantos ya alisados por manos. La tabla había sido cepillada pero no del todo. La curva de su forma original quedaba en un extremo como media memoria. Mercy la llevó. Silas la asentó. No circularon palabras. Los abedules miraron e inclinaron. Después, Ruth se sentó junto a la estufa y pasó la hoja de la Biblia con la punta de 2 dedos, como si tocarla pudiera quemar o bendecir. Agnes cerró los ojos al anochecer. En una mañana propia del final del otoño, cuando el suelo devuelve el tacón con sonido hueco y el aire sabe a hierro, Mercy fue al corral trasero con un pequeño atillo atado en paño. Se sentó junto a las tablillas y desató el cordel. Dentro había una lasca de la vieja pintura de la cuna color manteca, 2 botones que no pertenecían a ninguna prenda de la familia y un rizo atado con hilo. Los presionó en la tierra con el talón de la mano hasta que se le lustró la piel de la palma. Luego se levantó, se limpió ambas manos en la falda y entró. La ventana de la cabaña se empañó con su aliento y después se aclaró. Patrones tan estrechos no piden forasteros ni admiten accidentes. Sin embargo, la casa guardaba una aritmética que no resolvía. La línea en tinta en la Biblia que daba el año del nacimiento de un niño se enfrentaba a una tabla tallada a cuchillo cuyo año decía otra cosa, no en cifras, sino en la sobria cadencia de una mano cuidadosa. Las alturas del marco y las estaciones nombradas en los márgenes no concordaban. El paisaje estaba quieto, el arroyo exacto, el invierno cierto. Pero los nombres en el libro y las marcas en la madera no contaban la misma hora. El primer ojo oficial llegó por fiebre, no por rumor. A finales de la cosecha de 1899, cuando la cresta lucía un cerco de escarcha al amanecer, una visitadora del condado llamada señora Eliza Morton caminó por el camino de tablones hacia Kettlebrook con un maletín de tónicos y una libreta forrada en hule. Su ruta había sido redibujada después de que la Junta de Beneficencia del condado combinara distritos ese otoño. El nuevo mapa le pedía alcanzar hogares antes marcados como autoabastecidos. En la casa de los Hale encontró a Ruth sobre un jergón de paja con el pulso acelerado y la piel húmeda y fría, el olor tenue de carbólico en el aire desde una palangana junto al hogar. Sepsis puerperal fue la expresión que escribió en su libreta aquel día, un término aprendido en un curso breve en la casa de acogida de Pine Street en julio de ese mismo año. Preguntó por la fecha del parto. Ruth volvió el rostro hacia la pared. Mercy se mantuvo con las manos en el cabecero y dijo que la fiebre había subido 3 noches seguidas. La señora Morton anotó las edades tal como se dieron y las puso junto a las estaciones marcadas en el marco de la puerta. La aritmética no halló apoyo. Marcó urgente y se fue con la promesa de una carreta para llevar a la mujer al asilo del condado para antes del siguiente domingo, que era octubre de ese año, una semana medida por escarchas, no por calendarios. El asilo se hallaba 2 valles más allá, y la carretera entre condados era una disputa en el mejor de los casos. La Junta de Beneficencia podía autorizar una carreta dentro de su distrito.
El hospital del pueblo respondía a otro impuesto y rehusaba admitir sin fianza. El supervisor de beneficencia, un hombre llamado Stedman, dijo a la señora Morton que consiguiera una constancia del pastor. El circuito del pastor no alcanzaba Kettlebrook hasta Adviento. Luego pidió a la partera del hueco que avalara el alumbramiento. La mujer nunca había sido licenciada y no deseaba que su nombre entrara en ningún libro del condado. Pasaron 3 mañanas. La fiebre de Ruth bajó y luego volvió a encenderse. En la cuarta, Mercy se encontró con la carreta de beneficencia a mitad de la cuesta envuelta en un chal y con la mirada clavada en un punto que los hombres no podían ver. Volvieron arriba. En el asilo del borde del pueblo, un clínico joven llamado Dr. Henry Wadsworth recibió a Ruth con un rostro hecho para llevar registro. Contó pulso y respiraciones y marcó el blanco de sus ojos con una ojeada entrenada para clasificar casos por urgencia. Escribió loquios fétidos en una ficha y sensibilidad uterina en la línea inferior. Preguntó, como pedían los formularios, el nombre del padre. La enfermera de guardia resumió después que Mercy se puso rígida, que Silas apretó la mano en el ala del sombrero y que Agnes, que llevaba años en silencio, alzó la barbilla. Nadie respondió de forma que permitiera mover la pluma. El doctor Wadsworth no insistió. Indicó un lavado tibio con carbólico y reposo, y dijo a la señora Morton que volviera al día siguiente, que era un viernes a finales de octubre, con las hojas ya casi todas en el suelo. El primer artefacto que se atrevió contra el círculo cerrado de la casa no fue médico, sino cívico. La libreta de hule de la señora Morton guardaba una hoja de calco en la que había trazado, a lápiz, los nombres de familia tal como los oyó, colocados junto a estaciones y alturas. Comparó sus notas con el cuaderno copiador del registrador del condado del decenio posterior a la guerra, un libro guardado en la bóveda del juzgado que había sobrevivido a un incendio. Allí encontró una partida de matrimonio de Silas Hale y Ruth Collins a mediados de verano del año en que se prometió un ramal ferroviario que nunca llegó. Halló también, varias líneas más abajo, de la misma mano del escribano, una anotación de tutela concedida a Agnes Hale para una Mercy C. a finales de invierno de un año posterior. El hueco entre esas fechas y las edades que Mercy y Ruth llevaban en el rostro en octubre de 1899 convirtió la página del registrador en una estancia con el suelo inclinado. La señora Morton colocó un papelito en la línea de Mercy y otro en la del matrimonio. No puso por escrito lo que empezaba a pensar. Copió a mano las líneas para no cargar con el libro y arriesgar su pérdida en la cuesta. El segundo artefacto no vino del pueblo sino de la escuela del hueco. Una maestra llamada señorita Avery, que había sostenido clases 3 inviernos seguidos en el salón del Grange, guardaba sencillas notas de traslado que viajaban con los niños que iban y volvían. Su carpeta de los Hall era delgada. Aún así, contenía una hoja que decía que Mercy C. asistió unas semanas de final de primavera 4 años atrás, que leía por encima de su edad, que se fue sin causa dada y que deberes del hogar fueron mencionados por una mujer que acudió a la puerta. La columna para nombre del padre había quedado en blanco. La de nombre de la madre llevaba Agnes, luego había sido muy ligeramente tachada y dejada vacía. Cuando la señora Morton mostró aquello al doctor Wadsworth el sábado, pasó un dedo por la corrección y preguntó si alguien más había pedido ese archivo. Nadie lo había hecho. El tercer artefacto estaba hecho de madera y suelo, no de papel. En la visita del domingo, la señora Morton caminó al corral trasero con permiso de Mercy y leyó las 3 tablas cepilladas puestas bajo los abedules. Los nombres tallados repetían la lista de la Biblia familiar. Nombres de infantes, abreviados, un lapso entre uno y el siguiente que no concordaba con las estaciones anotadas en los márgenes de la página de las Escrituras, ni con las distancias entre las convalecencias de Ruth. Apretó un recorte doblado contra un grabado para sacar una impronta con una barrita de grafito. Cuando sostuvo el papel a la luz dentro, el año allí marcado, deletreado por una mano cuidadosa, se negó a situarse bajo la fecha del matrimonio en el copiador del juzgado. Puso el recorte junto a sus copias a lápiz de las entradas del registrador y vio al conjunto sostener su propio argumento sobre la mesa entre la lámpara de aceite y la palangana. Pero el año de la tablilla no coincidía con el del libro. El lenguaje clínico no repara familias,
pero a veces da permiso a los funcionarios para cruzar umbrales. Con un diagnóstico de sepsis puerperal escrito por un médico del condado, la señora Morton podía solicitar la colocación temporal de menores si la madre no se recuperaba. Esto movió el expediente de su cartera al orden del día de la Junta de Beneficencia para el primer lunes de noviembre, que fue el 6º día después de que la escarcha se afianzara. La sesión se celebró al otro lado de la línea, en una sala sobre la tienda de piensos, porque el juzgado estaba en obras. Esa sala caía bajo jurisdicción del pueblo, mientras los Hull vivían bajo la del condado. La jurisdicción se desplazaba como humo. La Junta no ordenaría la colocación sin una nota clerical. El circuito del pastor aún lo tenía 2 valles más allá. La señora Morton escribió «disputado junto a custodia» y luego la visita continúa. Las notas del Dr. Wadsworth reunieron palabras sobrias y menudas: anemia, lactante apático, marasmo sospechado. No hizo pruebas más allá de lo que podía ver y contar. Pesó a Jonah y lo halló ligero para su edad. Notó pequeñas cicatrices antiguas en los nudillos de Eben por manejar bramante y cuchilla. Observó a Mercy moverse de un modo que mantenía su centro protegido, como si esperara que el contacto exigiera negociación. Escuchó a Agnes respirar y pensó en tisis, ese desgaste lento que toma el pecho pulgada a pulgada, pero halló los pulmones claros. El martes de comienzos de noviembre pidió la Biblia familiar y Silas la trajo sin comentario. La hoja entre Salmos y Proverbios mostraba la misma lista que la señora Morton había copiado: matrimonios, nacimientos, muertes infantiles. Una entrada había sido enmendada con otra tinta, un marrón más oscuro que aún no se había vuelto sepia con el tiempo. La línea enmendada desplazaba un nacimiento de una estación a otra. Al preguntar quién había hecho el cambio, nadie respondió con un nombre. El clínico dejó la Biblia y volvió a Ruth, que por fin dormía sin una mancha de fiebre en la mejilla. En comarcas como esta, cuando los papeles empiezan a hablar, llega otro funcionario a preguntar si las palabras cuadran con los cuerpos. El forense convocó una pequeña pesquisa a mediados de noviembre después de que la señora Morton escribiera que 3 muertes de infantes dentro del lapso de un puñado de inviernos merecían aviso. Los jurados del forense son pocos y prácticos: un médico, un tendero, un granjero. Caminaron hasta el corral trasero, leyeron las tablas y volvieron a la mesa de cocina. No removieron tierra. Pidieron a Mercy sentarse en una silla junto a la ventana y relatar el orden de las cosas como lo sabía. Su narración fue estable, ordenada por estaciones y faenas, no por meses y leyes. Cuando uno de los jurados intentó cuadrar su relato con las fechas del registrador, el hueco permaneció. El forense concluyó que los infantes habían muerto por causas no incompatibles con los peligros rurales comunes, una frase destinada a reconocer frío, fiebre y carencia sin nombrar a nadie culpable. Escribió que las tumbas no debían abrirse. También escribió, en letra más pequeña al margen inferior, que se designara un pastor para acudir con más regularidad. La Junta de Beneficencia, leyendo esto una semana más tarde, se aferró a la última línea porque no obligaba a gastos. El giro no llegó de una audiencia, sino de una noche. En la segunda semana de diciembre, una helada tensó la cresta. La estufa del asilo no lograba cortar el frío en la sala lejana, así que Ruth fue envuelta y enviada a casa con tintura e instrucciones de hervir paños para lavar. La carreta salió del pueblo al anochecer. En la cresta, Mercy había preparado un lecho junto a la estufa y calentado ladrillos para ponerlos a los pies de su madre. Silas apiló más leña junto a la puerta. Esa noche, en algún momento antes de la medianoche por el sonido de la estufa asentándose, Mercy salió de la casa y caminó hasta los abedules con un farol. A su regreso subió al sobrado, no a su nido de edredones, sino al rincón donde antaño se apoyaban los largueros de la cuna. Por la mañana dijo a la señora Morton, que había llegado con más carbólico, que se había tomado una decisión. La hoja de la Biblia se dejaría como estaba ahora, con la línea enmendada, y los niños no abandonarían la cresta. La señora Morton lo escribió en palabras 5 millas y lo subrayó una vez. Luego añadió una segunda línea. La madre mejora. El doctor Wadsworth, leyendo la nota el día 11 de diciembre, escribió que visitaría una vez más y luego se retiraría salvo que volviera la fiebre.
Había hecho cuanto podía con las herramientas y el estatuto que tenía. El camino más allá del reglamento pertenecía a la familia y a Dios. La Junta de Beneficencia, en su última reunión antes de Navidad, votó no destinar fondos para traslado porque no se había activado ningún estatuto. Recomendaron una cesta y la visita del pastor. El forense ató su expediente con una cuerda y lo devolvió a la bóveda. El caso, si así podía llamarse, alcanzó un punto de decisión sin declarar culpable ni cura. La hoja de la Biblia permaneció donde siempre, ahora con 2 tintas. El marco de la puerta guardó sus marcas. Los abedules se inclinaron y enderezaron según pedía el tiempo. Pasaron funcionarios, una visitadora, un médico, un forense, una junta. Dejaron sus palabras pequeñas y prudentes y un registro de visitas que poco significaría para quienes vivían junto a esa estufa. Lo que quedó fue una familia ceñida contra un invierno que no pedía explicaciones, solo resistencia. El invierno que cerró el año de 1899 se endureció temprano y levantó tarde. La fiebre de Ruth se dio en la segunda semana de diciembre. Su pulso se apaciguó bajo edredones calentados con ladrillos y vigilados por Mercy, que medía la noche por el asentamiento de la estufa y el primer pequeño agitar de aves antes del amanecer. El doctor Wadsworth hizo su última visita el día 11 de diciembre y dejó indicaciones más prácticas que curativas. Hervir las telas, airear la ropa de cama en días templados, tomar caldo lo bastante salado como para provocar sed. La señora Morton acudió 2 veces más antes de Navidad con un paquete de las mujeres de la iglesia del pueblo, aunque la cresta quedaba fuera de su parroquia. El paquete llevaba un chal, cebada y una gorra de niño pequeña, tejida prieta contra el viento. Los Hale no enviaron agradecimiento formal. La gorra apareció en la cabeza de Jonah el primer domingo en que el cielo permitió abrir la puerta más tiempo que para meter leña. Enero de 1900 comenzó con un deshielo en el que nadie confió y con una carta llevada por el camino de tablones por el pastor de circuito, que por fin hizo su ronda prevista. Leyó de su libro gastado en la cocina porque el sobrado estaba frío y el cuarto del fondo aún conservaba el recuerdo de la fiebre. Hizo una anotación en su propio registro pequeño de que había orado sobre tumbas no abiertas recientemente, y a petición de la señora Morton, copió los nombres grabados en las tablillas sin pedir levantar tierra ni girar madera. Esa lista bajó en su alforja y entró en las actas de la Junta de Beneficencia el día 8 de enero, cuando se reunieron sobre la tienda de piensos y votaron enviar otra cesta al hogar de los Hale durante ese mes. Una cesta no es una sentencia ni una cura, pero en aquellas semanas mantuvo caldo en la olla y almidón en el agua de lavar. Para finales de febrero de ese año, Ruth ya se sostenía en el umbral, apoyando la mano en la jamba y midiendo su fuerza por el tiempo que resistía sin pedir la silla. Mercy retomó las faenas mayores por partes, prensando la nieve en tortas duras a lo largo de la senda del patio para que el cubo no resbalara de sus guantes. Evan fue a las colmenas el primer día claro y escuchó el zumbido que dice si una familia ha sobrevivido. Volvió a la cocina con un gesto que decía que habían vivido suficientes abejas como para alimentar los frutales. El chal de Agnes se mantuvo en sus hombros, su respiración pareja, sus ojos en la distancia media de la estancia como si leyera un texto que otros no podían ver. El marco de la puerta, que antaño había sido el único calendario de la familia, guardó en silencio sus marcas. A instancias de la señora Morton, Mercy aceptó acudir una vez más al salón del Grange del Hueco cuando se secaran los caminos, no para sentarse en un banco de niña, sino para copiar recetas de pan con levadura y preguntar por listas que otras casas usaban para medir el espaciamiento de los nacimientos a fin de juzgar la recuperación de la mujer. La palabra espaciado entró en la cocina de los Hale aquel marzo como entra una lata nueva en la alacena. Una herramienta útil, no una ley. El primer verano tras la fiebre tuvo una forma llana. En junio de 1900 las abejas trajeron un buen flujo temprano y la familia vendió panal envuelto en papel en los días de mercado del molino. En julio el pastor volvió y con el asentimiento de Ruth escribió los nacimientos y las muertes de la página de la Biblia en su propio libro en el orden que la familia ahora aceptaba. No comentó la línea enmendada, pero la presencia de 2 tintas no perturbó su registro. Una línea corregida sigue siendo una línea contabilizada.
En agosto la señora Morton cerró en su libreta la entrada del caso con una línea que decía «Hogar estable, ayuda interrumpida salvo petición». No subrayó nada. La Junta de Beneficencia votó dejar a la familia a su albedrío mientras no llegara nueva noticia de fiebre o carestía. En el segundo invierno, pequeños cambios se fueron acumulando. Un martes de enero de 1901, Mercy bajó sola al salón del Grange para un círculo vespertino, donde las mujeres intercambiaban patrones de colcha y notas sobre cómo mantener la enfermedad lejos de las camas. Se sentó junto a la estufa y copió una lista titulada, en una mano más llana que la suya, reglas de limpieza tras el alumbramiento, que venían a ser agua hervida, cuartos aireados, manos limpias y reposo medido en más que días. Dobró el papel y lo llevó a casa entre 2 páginas de la escritura, y esa lista, más que el libro del pastor o el libro mayor del condado, se volvió la hoja más a menudo tocada en los meses siguientes. En marzo, Eben empezó a traer del molino un periódico 2 veces cada mes, más por el ritmo que por los titulares sobre una ciudad lejana. Jonah aprendió letras con el membrete, y Liddy pidió alfileres y los obtuvo, los nuevos y afilados que no dejan óxido en la tela. Agnes murió a finales de abril de ese mismo año, una partida quieta más que una lucha. Colocaron una cuarta tablilla junto a los abedules, y la madera, rescatada de una tapa de arcón cepillada, tomó bien el cuchillo. El pastor leyó un salmo que no necesitaba memoria. La cresta sabía su cadencia sin ayuda. La señora Morton vino una vez más para asegurarse de que hubiese comida en la casa, y encontró a Ruth en la silla de Agnes, con las manos recogidas y la mirada abierta y sin miedo. La libreta de beneficencia, que había llevado una docena de líneas sobre ese hogar, se cerró en la entrada de los Hale con el remate más sencillo: mayor fallecida, hogar continúa. La primera política formal que brotó de la quieta zozobra bajo los abedules tomó forma ese otoño, no como una ley numerada, sino como un procedimiento leído en voz alta en una sala sobre la misma tienda de piensos donde la Junta llevaba sus actas. El día 9 de octubre de 1901, la Junta votó que las muertes de infantes enterrados en tierra privada se registrarían en una página especial que llevaría el pastor de circuito y que un segundo testigo, cuando fuese posible, anotaría la estación y la causa tal como la entendían en la casa. No era un estatuto, no se aplicaba más allá de donde alcanzaban unas botas, pero creó un hábito, y en lugares como Kettlebrook, el hábito puede ser la forma más fuerte de gobierno. El pastor añadió una columna a su libro y mostró a la señora Morton cómo la llenaría. Ella, a su vez, escribió en su libreta de hule una línea nueva en la hoja con la que iba de casa en casa. Preguntar: ¿ha visto el pastor la tablilla? Otro cambio llegó un año más tarde. El tercer martes de noviembre de 1902, el asilo del condado y el hospital del pueblo, separados en nombre y bolsa, acordaron honrar los resguardos de admisión el uno del otro cuando firmaran juntos una visitadora y un médico. Fue una reforma pequeña nacida de una disputa invernal que había mantenido la carreta de Ruth esperando en un cruce mientras hombres en 2 salas consideraban líneas en 2 presupuestos. El doctor Wadsworth, cansado de ver casos pellizcados entre jurisdicciones, rubricó el memorándum y volvió a su sala. La señora Morton guardó una copia doblada en su cartera para que, si otro caso como el de los Hale se le subía a la cuesta, no se quedara ante una puerta oyendo que fuese por una fianza al otro lado de una línea del condado. Hacia los años medios de esa década, los Hale eran menos un caso que un hogar con cicatrices llevadas de manera práctica. En junio de 1904, Mercy comenzó a tomar arreglos de 2 granjas vecinas, ojales y dobladillos, y enderezar costuras que se habían torcido por el esfuerzo. Su labor avanzaba callada, de alfiler a alfiler, y se pagaba con harina o jabón, o, una vez, con un libro con recetas al final para cataplasmas y baños contra la fiebre. En septiembre de 1905, Eben se contrató por días con un hombre que cortaba madera en un valle vecino, regresando los sábados con los dedos mellados y un gesto que sugería una mente que guardaba su propio orden y un ánimo que se alzaba cuando a las abejas les iba bien. El pan de Liddy subía con una fiabilidad que hacía que los vecinos enviasen masa en invierno, cuando sus estufas no retenían bien el calor.
Jonah creció hasta ser un muchacho capaz de arreglar una bisagra con paciencia y un trozo de alambre, y que se enseñó a leer copiando las letras del membrete del periódico que traía Eben. El registro del pastor muestra dos entradas que importan para el modo en que esta historia se asienta. En mayo de 1906, escribió que había bendecido el matrimonio de Mercy con un hombre del Hueco que llevaba una pequeña herrería y un libro claro. La mano del pastor es firme ahí, como si agradeciera escribir una línea sin tachadura y sin tintas dobles. En octubre de 1908, anotó que Ruth se había sumado a un círculo de mujeres que visitaban a los enfermos con agua hervida y telas limpias, tal como les había enseñado la señora Morton, y que se podía contar con ella en las tormentas, cuando otros se quedaban junto a sus propias estufas. Estos hechos yacen en la página con el peso de piedras pequeñas. No deshacen las líneas antiguas, pero impiden que las posteriores se deslicen. La estela larga de política y práctica siguió desenrollándose, una cinta angosta sobre tierra áspera. En enero de 1910, la Junta de Beneficencia adoptó un turno de enfermera visitadora, un horario simple que enviaba a una mujer formada por cada uno de los caminos duros, al menos una vez al mes en pleno invierno. No era ciencia de ciudad, no siempre fue puntual, pero plantó un hábito nuevo, una extraña autorizada a llamar, a preguntar, a escribir una nota en un libro que estaría en un estante de una sala sobre una tienda. En marzo de 1913, la oficina del registrador empezó a usar un formulario impreso con espacios para padre, madre y asistente, y cuando el asistente no podía ser doctor o partera licenciada, valía el nombre del pastor. El formulario no evitaba pena ni error, pero trazaba una línea para que las fechas se sostuvieran, y las líneas ayudan cuando la memoria se deshilacha. No todo desenlace se pule. Los abedules del corral trasero guardan sus 4 tablillas, las estaciones las vuelven grises. La curva de la cuarta, cortada de una tapa de arcón, aún se muestra en un extremo, recordatorio de que la madera recuerda qué fue antes de que un cuchillo la persuadiera a otro oficio. Nadie removió esas pequeñas tumbas. Los papeles de la pesquisa del forense quedaron en un haz, marcado por el cordel en la esquina, en un cajón a donde van tales haces. El doctor Wadsworth vio otros casos y más tarde se trasladó a un hospital mayor, más cerca de la vía, donde tuvo acceso a más instrumentos y a menos caminos que discutían con las ruedas. La señora Morton formó a una mujer más joven y le entregó la libreta de hule, advirtiéndole que escuchara cómo las familias miden el tiempo. Las estaciones y las faenas tienen su propia exactitud y deben traducirse antes de compararlas con los libros del pueblo. Los Hall, en los años que siguieron, se inclinaron hacia lo ordinario sin alcanzarlo del todo. Mercy y su marido mantuvieron un lugar pequeño cerca del Grange, a distancia de a pie de otras luces en invierno. Dio a luz a un niño a finales del verano de 1907. El pastor escribió el nombre en su libro y el escribiente del registrador lo copió en el libro del juzgado, las 2 tintas iguales, porque las entradas se hicieron la misma semana. Eben bajó más por el valle y se casó con una mujer a la que le gustaban tanto las abejas como a él. Jonah se quedó con Ruth y Liddy en la cresta hasta que, tras un invierno largo en 1911, la estufa se rajó y se tomó la decisión de mudarse más cerca de la herrería para que la ayuda no tuviera que cruzar el camino de tablones con menudencias. Aguanieve. La cabaña no se vació. Pasó de ser casa de necesidad a ser lugar de trabajo, cobertizo para herramientas y abrigo de colmenas, y luego lentamente a cascarón que mantenía su forma contra el clima y la memoria más que contra el hambre. 3 hitos fechados marcan la cresta de maneras que el papel no alcanza. El día 9 de octubre de 1900, uno comenzó y se mantuvo la columna extra del pastor para entierros de infantes en tierra privada, una práctica que sobrevivió a los hombres que primero la pidieron. El tercer martes de noviembre de 1902, el acuerdo entre asilo y hospital puso una pequeña bisagra en la vida del condado que significó que una carreta de beneficencia no sería devuelta por la palabra de un escribiente. En una mañana fría de enero de 1910, el turno de enfermera visitadora envió a extrañas por los caminos duros con manos limpias y un motivo para llamar más allá de la caridad. No son sucesos de primera plana. No cierran heridas viejas,
pero corren como agua bajo el hielo, remodelando lo que hay debajo para que, cuando llegue el deshielo, el cauce vaya más cierto. Las viejas contradicciones no llamaron a tribunales en este relato. No se sentó jurado a juzgar a los Hale, no porque nada requiriera ajuste, sino porque el ajuste pertenecía a una casa que había aprendido a ceñir su círculo demasiado estrecho, y luego, bajo la presión de la fiebre y de una mujer con una libreta de hule, aprendió a aflojarlo un poco. La página de la Biblia con 2 tintas siguió donde siempre. El marco de la puerta guardó sus líneas ascendentes hasta el día en que la casa dejó de necesitar puerta. La estación de nacimiento enmendada nunca llegó a corresponder con el año tallado en la segunda tablilla. La familia permitió que ambas se mantuvieran en pie, en lugar de abrir la tierra o reabrir heridas. En los pueblos más cercanos a la cresta, la gente decía que a los Hall les iba mejor. Querían decir los 2 faros en 2 ventanas ahora, las cestas aceptadas y a veces devueltas, la vista de Mercy en el Grange los martes por la tarde, el muchacho Chona caminando con la espalda recta junto a un pastor que llevaba un registro que ya no evitaba su puerta. Años después, cuando la cresta tuvo menos granjas y más abedules de segunda generación, un escribiente del condado que redactaba una nota centenaria 1925 copió las viejas actas de la Junta de Beneficencia y se detuvo en la entrada sobre el turno de enfermera visitadora. No conocía a los Hale. No subió por el camino de tablones. Escribió una frase sobre la previsión de la Junta y pasó a un impuesto para puentes. Así pasan estas cosas al registro público, en líneas no inquietadas por las habitaciones y los alientos que una vez describieron. Mientras tanto, en el hueco, las mujeres siguieron hirviendo telas y aireando camas, porque esas prácticas sobreviven a los votos y a las actas. La última imagen nítida pertenece al propio lugar, que sobrevive a nombres y tintas. Los abedules del corral trasero se inclinan un poco más cada año y echan hojas en un verde que llega más tarde que en el valle. El arroyo aún habla en el deshielo, una nota metálica delgada bajo el primer día azul de abril. La ventana de la cabaña, ahora más a menudo desatrancada que no, guarda una lámina de escarcha algunas mañanas incluso cuando la primavera es segura, dibujándose sin ayuda, roseta a roseta. El granito mantiene su ladera paciente. Lo que cambió aquí lo hizo por incrementos. Una columna añadida al libro del pastor, una carreta no devuelta, un chal llevado a la cama de una vecina, una familia que aprendió a ensanchar su círculo el ancho de una mano. El paisaje absorbe estos ajustes como absorbe las huellas de quienes lo pisaron, suavemente, luego nada, dejando una quietud que no es olvido sino almacenaje, un lugar callado donde la memoria y la costumbre se sostienen y no se sueltan.